¿Trajeron Biblias? Amén. Vamos a abrir el libro de Lucas. En el capítulo 15. Lucas capítulo 15. Voy a apagar un poquito esto. Ahí está. Lucas capítulo 15. La parábola del hijo pródigo. Esto mucho la hemos escuchado un montón de veces y las hemos escuchado de diferentes formas y de diferentes ópticas y opiniones. Pero dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, le besó, y le dijo, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matado, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola muchísimas veces la hemos escuchado. Muchísimas veces. Pero acá hay algo muy fundamental. Nosotros para poder entender primeramente esta parábola, tenemos que conocer un poco de historia, en este caso también del pueblo de Israel. Porque uno dice, bueno, es mi hijo que conocía al Señor y conoció al Señor y después se fue un poco al mundo y volvió, hizo y les hizo y se... No, esos son perros y son cerdos. El que conoce al Señor y gustó del don celestial, gustó de la buena palabra, se fue al mundo, hizo macana, se transformó automáticamente en un perro y en un cerdo. Porque pisoteó y volvió al vómito. Punto y aparte. Y es muy difícil, dice, es imposible que los que gustaron de eso sean nuevamente llamados o que se han arrepentido o aceptados nuevamente. Cuidado con eso, cuidado, porque a veces malinterpretamos lo que se trata del hijo pródigo. Bien, pródigo es que da con generosidad algo que tiene, que malgasta, que despilfarra los bienes, que da algo abundantemente. Esto es lo que hizo. Pidió a su padre lo que le correspondía, el menor de 2 hijos, y lo malgastó. Pero primeramente, para entender la misericordia del Padre y demás, vamos a hacer un repaso por algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a leer, y quiero que me acompañen con el tema de la lectura, los que tengan, por favor, busquemos el Salmo 127, Salmo 127, versos 3 y 5. Versos 3 al 5. ¿Qué dice? Fuerte y claro, por favor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Usted sabe lo que es una saeta? No. Es una flecha. La aljaba es donde se ponen las flechas. Y los hijos, por ejemplo, para el pueblo de Israel, en este caso, para los israelitas, dice que eran como una herencia, eran considerados una riqueza importantísima dentro de la familia. Por los motivos porque aparte podían colaborar en el proceso de la reproducción. Y si una hermana, un hermano tenía una esposa y este moría sin dejarle hijo, el otro hermano seguir podía que tomarla para que se siga la generación y la descendencia. Era importantísimo. También no solo por eso, sino que ayudaba en la defensa y podían significar para los padres y para el sostén en su vejez. Anda a enfrentarte con uno que tenga 15 hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Era muy importante y por eso eran considerados herencia. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el que llenó sus hijos. Pero esto es lógico. Tenían una crianza, un orden, un respeto y una base totalmente a la que tenemos muchas veces los gentiles, ¿no? Éxodo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que cuando los hijos honraban a sus padres, tenían una promesa de bendición. No solo de bendición, sino de una larga vida. Y eso se respetaba. Dentro de una familia, los hijos honraban a sus padres. Hay un pasaje muy importante, si van a Marcos 7, versos 10 y 11, Jesús le reprochaba algo a los religiosos de la época, porque ellos estaban muy acostumbrados a cambiar el mandamiento por sus tradiciones. Y Jesús le decía lo siguiente, Marcos 7, versos 10 y 11. Dice: Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Toda ayuda que yo le doy a mi padre, esta es mi ofrenda, como siendo tomar limosna y demás. Pero ahí dice bien claro, y preste mucha atención, porque de esto se trata el hijo pródigo. Cualquier hijo que maldiga a su padre o a su madre, ¿de qué era digno? Tenía que morir. Tenía que morir. Mire, vamos a ver cómo los padres tenían el deber de disciplinar y encaminar a sus hijos. Escuche. Y en esta disciplina incluía los azotes físicos. Vale. Vamos a ir a Proverbios 3:12. O los castigos corporales. Proverbios 3:12. ¿Tenés, Franco? Sí. Fuerte y claro. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y usted va a Hebreos, también en el capítulo 12, que habla de la disciplina. Si un hijo no es disciplinado y se lo deja sin disciplina, es un bastardo. Es un bastardo. Esa es la pura realidad. Es un bastardo cuando no es disciplinado.
porque se transforma en una persona irrespetuosa. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pobrecito, déjalo que es chico. Lo estás aborreciendo. Porque si vos no le pones un límite desde que son chiquititos, siempre me acuerdo de cuando la pastora Marta contaba, no sé si era en China o en qué parte de la monarquía, que un bebé, cuando ya tenía 6 meses y apenas lo destetaban, apenas estaba con la madre, lo casaban para que instruirlo, las nanas y demás, para la monarquía. Pero el nene, cuando tenía 3 meses, ya tenía todas las mañas habidas y por haber. Y no podían desprenderlo de la madre para que durmiera solo, para esto, para el otro. Imagínense la instrucción que tenían. Porque vos agarrás un bebé ya de 3, 6 meses y dices, es un bebé, pero tiene todas las mañas. Quiere upa, que quiere teta, que si le saca la teta, no, que te despierta a cualquier hora. Eso lo sabemos todos. Yo no, porque no doy teta, pero bueno, las madres. Pero se le pegan todas las mañas. Y para sacarle la teta, que le echa pimienta, que le pone esto, que el otro, que acá, que allá, que no te deja dormir, que tenés los ojos saltados, ya te está chupando hasta la vena un poco más. Pero es así. Entonces, si yo amo a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber? Disciplinarlo y corregirlo. Y si le tengo que dar un tate quieto, se lo tengo que dar, se acabó. No se va a morir por eso. Dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero eso hasta en la adolescencia, en los muchachos, son necios. Creen que se llevan el mundo. Creen que la saben todas, que se creen, no sé. Ya los padres no son... Vos cuando esa etapa empiezan a crecer, que no, ustedes son viejos, que esto, que lo otro. Pero enseguida yo arreglo tu necedad. La corrección quita la necedad, porque en un momento, aunque ellos te consideren que sos el enemigo, pasado el tiempo te lo va a terminar agradeciendo. Te lo va a terminar agradeciendo. Cuando crezca una persona hecha, derecha, pregúntale a mi hija Lana. Un día se hizo la cocorita, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Hizo así. Gloria a Dios. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Escuche. Léeme otra vez, Franco, por favor, fuerte. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Lo importante de la corrección. Corrige a tu hijo y te va a dar descanso. La alegría de saber que tus hijos crecieron y se transformaron en hombres o mujeres de bien. Es importantísimo. Y tenés la alegría de saber que, bueno, al menos saber que se portan bien. Pero no solo eso, acá hay algo muy importante que pasa en el tema del hijo pródigo con el hermano, porque hay algo muy fundamental. El primogénito, el hermano mayor, el primogénito, en la parte de la herencia, es el que recibe el doble de herencia. El doble de la herencia. Y es quien se hace cargo de la familia cuando el padre falta. Deuteronomio 21, 15 al 17. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere
a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. O sea que el primogénito recibe siempre y cuando honre a los padres y haga las cosas como corresponde. ¿Sabe que cuando un hijo no hacía lo que corresponde, y si era borracho, si andaba haciendo cualquier cosa y no honraba y ponía en vergüenza el nombre del padre de la familia, deshonrándolos, los mismos padres los llevaban ante los ancianos y lo tenían que apedrear y matarlo. Porque era una deshonra. Vamos a volver un poquito al hijo pródigo. Los que tengan ahí. Mire lo que pasó acá. Vamos a arrancar del verso 12. ¿Cuál es? En Lucas 15 estábamos. Lucas 15. Hay dos casos. Esto puede pasar así. Yo le voy a explicar dos casos que son bíblicos y son los hijos del profeta Elí, del sacerdote. Era un sacerdote Elí. ¿Se acuerdan cuando Samuel va? ¿Saben qué me dicen? Que los hijos de Elí, del sacerdote Elí, eran dos impíos y que no conocían al Dios de su padre, que no conocían a Jehová, y que eran dos impíos, y por eso le vino un juicio también y una profecía a Elí y a toda su casa, porque Elí no estorbaba y no amonestaba a sus hijos y no los corregía como correspondía. Permitía todo en el templo. ¿Vio? Y ahora le voy a mostrar otro caso, porque acá una cosa es cuando el padre no actúa y deja que sus hijos hagan lo que quieran, por no corregirlo, por no instruirlo, por no hacerle amonestarlo como corresponde, o por decir, son chicos, no entienden, ya van a crecer. No, porque después te arrepentís. Y ahí los tenés, los hijos de un sacerdote dentro del pueblo de Israel, dos impíos. Su padre, un hombre que ministraba en el templo, y sus hijos, dos impíos. Pero tenemos el caso de Samuel. Samuel sí crió a sus hijos, y cuando murió Samuel, sus hijos empezaron a ministrar. Pero llegó un momento que los hijos se descarriaron ya no estando Samuel, y aceptaron soborno. Eso es otra cosa ya. Porque vos le puedes también dar una buena educación, tus hijos pudieron haber crecido y haber sido hombres de bienes, pero llega un momento en su vida cuando ya son adultos y demás, que se descarrían. Pero eso ya no va a ser tu problema, va a ser problema de ellos. Pero otra cosa es cuando tus hijos ya nacen fuera del carril y le das rienda suelta. Ahí sí que es un problema nuestro. Bien, el verso 12 de Lucas 15, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y dice que el padre le repartió, se lo dio, lo que le correspondía. Es menos que el primogénito, pero bueno, es el menor. El verso 13, y muchos días después juntó todo, ese hijo menor, y se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Fíjese que una vez que está perdido, una vez que lo malgastó, el deseo que tenía en su corazón. ¿Qué deseaba él? Ahí lo dice verso 16. ¿Qué deseaba? Llenar su vientre ¿con qué? Con la comida de los cerdos. Con la comida de los cerdos. Pero aunque sea comida de los cerdos, ¿qué dice? Nadie le daba. Nadie le daba. Me hace acordar al pastor Nelson cuando él contaba parte de su testimonio en su rebeldía, que había empezado el instituto bíblico, pero claro, era joven, todo impetuoso, se fue, dejó el instituto bíblico, todo. Y cuando vino acá a Buenos Aires, empezó a trabajar en un taller, después de andar girando por todo, muerto de hambre. Y empezó a trabajar en un taller y dormía en el taller arriba de las placas porque le daban el lugar para que se quede ahí porque no tenía para alquilar. Y a la noche le traían la comida para los perros y la dejaban ahí enfriarse y los dueños se iban. Y él apartaba la olla y sacaba lo mejor de la comida de los perros para poder alimentarse. A esas circunstancias llega una persona cuando malgasta. Me acuerdo... Vamos a Deuteronomio 21, Deuteronomio 21. Acá está lo que yo le digo. Gracias a Dios no nacimos en esa época en el pueblo de Israel, ¿no? Capaz que no nos hubiésemos desviado tanto, porque hubiésemos recibido la corrección que necesitábamos. Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Qué es lo que dice? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Vieron? Ahí no había ni pobrecito, ni que ya va a entender, no va a comprender. Vos ponés en vergüenza, sos contunaz, rebelde, borracho, glotón y no haces caso, te lapidamos. Te cascoteamos y ahí queda. Los mismos padres lo llevaban. ¿Sabe la deshonra que era para un padre? ¿Usted piensa que los padres dudaban en llevar a sus hijos? Había honor, había respeto. Y se va a la vergüenza. Por eso vino lo que vino por el sacerdote Elí. Porque no hizo nada también. O sea, si un hijo no cumplía siendo contunaz, rebelde, chao, a otra cosa mariposa. ¿Sabe que deseaba comer las algarrobas, la comida que le daban a los cerdos? Era el hijo. Él era hijo. Y aún en su condición, después de haberlo malgastado, despilfarrado, no dejaba de ser hijo de fulano. Es como si mi hijo se perdiera y va a seguir siendo mi hijo. Si es un chorro y está en la cárcel, va a seguir siendo mi hijo. ¿Se entiende? Así como en la rebelión, los que se rebelaron siguen siendo hijos, aunque ya estén desechados.
¿Qué es lo que pasa con esta situación? Tiene la identidad de hijo, pero la condición de un jornalero. Teniéndolo todo, deseaba comer y ser un jornalero. Aún siendo un jornalero, lo pusieron a laburar. Una vez fui a Mendoza y alguien contó una historia. Yo estaba trabajando allá en Mendoza y fui a una iglesia. Le estoy hablando, mire, Ezequiel tenía... No tenía un año, creo que Ezequiel, ¿no? Cuando No me acuerdo. era bebé Ezequiel todavía. Para no dejar de congregar, me iba a una iglesia como 20 cuadras de ahí. Hacía 2 años que estaba en el Señor. Fue una prueba muy fuerte también para mí porque yo fui a trabajar a aquel lugar con todos los muchachos de la facultad donde yo me juntaba antes. Para que usted entienda. Y me hice un lugar en el lavadero, me tiré el colchón ahí, dormí ahí. Y todos los muchachos toda la noche, para que ustedes se den cuenta, en la cena se tomaban 7 litros de vino. Sin contar el accesorio de las drogas y demás, ¿no? Pero el Señor había transformado mi vida. Entonces yo me iba a la iglesia. Durante la semana era una batalla para mí. Porque me hacían la guerra, que esto, que lo otro, que acá. Ustedes imagínense, me conocen quién era yo antes. Ellos me conocían. Pero cuando me iba a la iglesia, orar por la familia que está lejos, pedir por nuestro, por nosotros, por acá, por allá. Bueno, Listita. voy a aquel lugar y entre las experiencias que me tocó vivir allá, escucho esta historia del predicador que estaba predicando. Justamente un predicador de Buenos Aires había ido. Una familia muy pobre. Que la viuda de la mujer y da su mejor esfuerzo, lavando ropa, no sabía leer, no sabía escribir, daba su mejor esfuerzo para que su hijo al menos tuviese una educación. Tal fue así que su hijo aprende, se recibe con honores, sale con un trabajo y es contratado por una empresa de afuera, del exterior de Estados Unidos. Por el sacrificio que hizo su madre, todos los meses cuando su hijo se recibió, un sobre, mandaba dólares y una carta para la madre. El barrio, muy precario también, ella salía, ya era abuelita. Mi hijo me escribió, contenta, mi hijo me escribió, y todos se enteraban que el hijo le escribía. Y así cada mes, mi hijo me escribió. La casa piso de tierra, un baño al fondo muy lejos retirado de la casa. Mi hijo me escribió. Y un día, esta abuela ya no la veía en el barrio. Y pasó un fin de mes y no entendían. Entonces los vecinos se preocuparon. Y fueron a la casa y golpeaban y no atendía. No les quedó otra que romper la puerta. Cuando rompen la puerta, el primero que pasa, lógico, estaba muerta, pero se quedan impactados de lo que hallaron adentro. Todas las paredes verdes. Todos los dólares que le mandaba, ella los pegaba. No sabía ni lo que eran. Los pegaba. Todas las paredes de la casillita, la pelita de mi vida, de madera, verde. La reflexión era, ¿cómo una persona teniendo tanta riqueza tuvo que haber vivido, andado, ¿no? Y muerto pobre y miserablemente? Si bien este hombre lo tiró más para el tema de la economía y demás, pero nosotros muchas veces, teniendo tanta riqueza de parte de Dios,
andamos y vivimos pobre y miserablemente. Hablo de una condición espiritual, no hablo de una situación económica. Teniendo tanta riqueza de parte de Dios, nuestra vida demuestra que somos unos pobres evangélicos miserables, apagados espiritualmente. Y cuando nos muramos, la gente diga, este que iba a la iglesia nunca hace ni un destellito de luz. Vivir pobre y miserablemente. ¿Será que malgastamos también la riqueza que nuestro Padre nos da? Bien, cualquier persona que se aleja de... es lo que sucedió por la rebelión, los que quedaron lejos. Quedaron con la condición de hijo y la conciencia de padre y me olvido. ¿Soy hijo? O sea, yo sé que soy hijo de fulano. Yo sé que soy un hijo de Dios. Pero en mi conciencia hago lo que quiero. Y me olvido que soy el hijo de mi padre. Claro, porque tengo riqueza, sé que es mi padre, pero hay veces que yo me olvido. Y llego a un estado muchas veces deplorable, como le pasó a este hombre. Se olvidó, pero hasta que no tocó fondo, hasta que deseaba comer la comida de los cerdos, no se daba cuenta, no le importaba. Cuando tenía todo bien que mi padre. Pero cuando llegó a la condición y tocó fondo, verso 17 pasó algo maravilloso. ¿Qué dice? Y volviendo en Mira. Reaccionó. Volviendo. en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y ¿Qué yo hubo aquí ahí? perezco de hambre. ¿Qué hubo ahí? Luz, reconocimiento. Arrepentimiento. Ahora, nosotros teniendo tanta riqueza, ¿por qué despilfarrar? ¿Qué estamos esperando a veces? ¿Llegar al fondo para entrar en sí y decir, basta, ¿qué estoy haciendo? Tengo un Dios todopoderoso. ¿Dónde estoy? ¿Le estoy creyendo más al enemigo que a lo que mi padre tiene? Para los que no estaban, cuando comenzamos, hablamos del peligro de la fe. Porque la Biblia me dice que hay una sola fe, una sola visualización con respecto a las cosas del reino. Pero también el enemigo tiene su fe y tiene su visualización. Porque él te visualiza de algo y a veces le creemos más a lo que el enemigo nos dice y tenemos más fe y creemos más en lo que el enemigo decreta sobre nuestra vida que lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando eso sucede, no arrancamos más. Terminamos creyéndole en toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo nuestro corazón a lo que el enemigo dice, estás enferma, no podés, no vas a lograrlo, vas acá, vas allá. Y en vez de ir a la verdadera visualización que nos lleva a la verdad y que nos hace libres, le creemos más al enemigo. Entonces, después de todo, volvió en sí. ¡Qué cabezón! ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tengo tanta hambre que quiero comerla. Se encontró en la condición de los mismos cerdos, más abajo, porque encima no podía ni siquiera comer la comida de los cerdos porque nadie lo daba. Más abajo que un cerdo. ¿Sabes lo que es para un israelita, un judío? La condición de cerdo es el peor insulto que puedes decirle. Y llegar a esa condición
Me levantaré e iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se reconoció. Y levantándose vino a su padre y aún estaba lejos. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. Ahora usted imagínese esto. ¿Cómo habrá malgastado? Porque se fue a otra provincia con todo lo que su padre le heredó. Pero dice que vivió perdidamente. ¿A qué asociamos nosotros vivir perdidamente? Un descontrol absoluto. Un descontrol absoluto. En su condición de bienestar no le importó a su padre, no le importó nada a su familia, nada, pero llegó a tocar fondo. Tal vez hasta merecía ser apedreado. El padre fue movido a misericordia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero para que ser movido a misericordia el Padre tiene que suceder algo. Y volvió en sí, se reconoció, se humilló. Mientras que la persona no vuelva en sí, Dios nunca va a ser movido a misericordia, porque hay una frase que se dice que el que quiere pescado se tiene que mojar los pies. Y si Juan el Bautista no entra primeramente en el corazón, el que viene detrás de él no te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Porque Juan Bautista decía, yo los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí con el Espíritu Santo. Y si no hay un arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. No hay misericordia. Esa es la realidad. Bien, sigamos. Arrepentimiento. Vemos la reacción del padre. Él dice, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hice? No sé. Perdí el control de todo. Eso no lo estoy leyendo, ustedes lo estoy. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan el mejor vestido. Porque primeramente, yo entiendo y comprendo como que el Señor conoce y escudriña en lo más profundo del corazón. Y como Él no puede ser burlado, no se le puede venir a Dios, no, sí, Señor, me arrepentí, que esto, pero Dios sabe, te está leyendo el corazón. Y lógico, para un padre, lo que Jesús relata, para ser movido a misericordia y ver todo lo que estaba pasando en su corazón, vio que había un arrepentimiento y un reconocimiento. Pequé contra ti y contra todo el cielo. Y vemos, bueno, traer el becerro y hicieron fiestas a las 24 y todos se regocijaban. Pero ahora vamos a ver algo fundamental. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, y has hecho matar el becerro gordo. Entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo. Era el hermano mayor, doble de herencia. Por eso le dice, todas mis cosas son tuyas. Si él hubiese querido, lo hubiese matado. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano
era muerto y ha revivido. Y se ha perdido y ha sido hallado. Usted puede ver esto, cómo funciona y cómo es. Tenía un hijo, pero ¿dónde estaba su corazón de hijo? Siendo el primogénito. La Biblia, ¿sabe qué me dice? Si usted, porque esta es todo, la parábola viene una seguidilla de la 99 que deja, que va a buscar. Dice que cuando un pecador se arrepiente de verdad, dice que los ángeles hacen fiesta, se gozan en el cielo. Lo puede leer ahí, más atrás, de la oveja perdida. Hay más fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 que son salvas. Y que los mensajeros, cada vez que uno se arrepiente, hay alegría y hay gozo y festejan. Y lo único que hizo fue reprochar. Pero cabezón, siempre está, todo es tuyo. Son mi primogénito, te corresponde todo. No podés ponerte así. Entonces podemos ver la inmadurez de ese hermano mayor. Porque era un inmaduro y se puso en una postura que en vez de gozarse, se enojó. Lucas 18, a ver qué es lo que dice. Fíjese, esta es la actitud del hermano mayor. Escuche esta palabra, la escuché un montón de veces, pero esta es la actitud, porque es lo que él le decía. Yo siempre trabajé, estuve con vos, este es un sinvergüenza, este es un pecador, se gastó todo con prostitutas, con rameras, lo malgastó todo y vos le haces una fiesta. ¿Sabe quién es este? Acá lo declara bien y lo describe bien en esto lo que Jesús dice. Verso 9. A uno de los que confían en sí mismos como justos, es el hermano mayor, confiando en sí mismo como justo, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Escuche, un fariseo es un israelita y un publicano es uno del pueblo. Es un israelita. Nada más que el publicano, el recaudador de impuestos, era uno del mismo pueblo de Israel, seguramente perteneciente a la tribu de Leví, que eran los encargados de administrar los diezmos, la ofrenda y todo. Entonces Roma los ponía a cobrar impuestos, porque eran duchos en el oficio. Entonces subieron los dos, israelitas los dos, a orar. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese era el hermano mayor, quejándose a su padre, diciéndole: yo nunca te fallé, yo siempre estuve, soy el mejor. Ayuno 2 veces a la semana, doy 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que pasó con los 2 hermanos, con el mayor y con el menor. Recibió nuevamente la cobertura de su papá y autoridad cuando le entregó. Y el otro quedó con su corazón envenenado, queriendo o creyendo que era superior a su hermano, y quedó con su corazón contaminado. A ver si sigue esto. Proverbios 10.1. Proverbios 10, verso 1. ¿Qué dice?
El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra, pero el necio es tristeza. ¿Qué quiere decir? Cuando las escrituras menciona al necio, no está refiriéndose a una persona que tenga una deficiencia mental. Porque vemos también la historia, que, si quieren anotárselo, en Lucas 12, 16 al 20, un hombre que fue prosperado y dijo, voy a agrandar mis graneros, voy a agrandar todo, y voy a almacenar, y logró, agrandó, almacenó el mosto, el grano de trigo, todo, y dijo, gózate, alma mía, muchos bienes has recibido, que esto, que el otro, ahora descansa. ¿Y el Señor qué le dijo? Necio, esta noche vengo por ti. Esta noche viene a pedir tu alma. O sea que la persona necia tiene todas sus capacidades. Lo que pasa es que planea su vida En función a su sin propio pensamiento. tener en cuenta a Dios. Y se transforma en un necio. Esa es la persona necia. No padecía deficiencia mental, pero era un necio porque suponía que su alma podría recibir, o sea, subsistir con lo que había almacenado en su granero. Y no se preocupó por su vida eterna. Proverbios 4, 1 al 9. A ver qué es lo que dice. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Cuando un hijo se hace sabio. Proverbio 23. Y cerramos con este proverbio. 23, 19. Dice así. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés como los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Esto me acuerdo cuando estábamos ahí en Guzmán, ¿te acordás, Guzmán? Nos sentamos ahí. ¿Te acordás vos del Pancu? Sí. Bueno, ya era grande, yo era pibe, pero ella era grande y estábamos ahí con los muchachos haciendo de las nuestras, todo. Y en la esquina, era un lugar donde nosotros nos sentábamos, un tronco que había, y en la esquina, ante esquina, había un muchacho que iba a trabajar. Nosotros amanecíamos ahí y ese muchacho se levantaba y salía con un auto moderno, no sé si le importaba el auto. Y el Pancu decía, era grande el Pancu, hoy debe tener como 50, casi 60 años el Pancu, ¿no? Sí. Decía, ese pibe, cuando nosotros acá nos queríamos los piolas, que esto, que el otro, yo me acuerdo cuando se compró un caballito. Y no se juntaba con nosotros, más que nada, ni juntaba, ni iba, trabajaba, venía, que esto, que el otro. Hoy tiene su casa, hoy tiene su auto.
¿Y sabés qué es lo más triste? Que yo todavía sigo acá, chupando y drogándome. Le pasó la vida. Eso. Fueron pasando generaciones y él seguía en lo de Guzmán. Seguí ahí. Eso es lo triste. Bien, nos quedábamos en 23, no estábamos 19. Ah, ¿vio? Porque te viene la pobreza. Y te hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el Padre del justo. Y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Darle el corazón al Señor. Cuando uno le da el corazón genuinamente al Señor, lógico que uno ve a un hijo, ve a una hija que crece, que que se transforma en una persona de bien. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gusta ver a sus hijos que crezcan y que se transformen en una persona de bien? A todos. Vino uno que decía allá en el barrio, yo le había tenido el hijo. Yo cuando crezca que le dice que es raro, que se droga y tal, le voy a hacer bien pillo, decía. 2 dedos de frente no tenías. ¿Usted entiende ahora, después de estos pasajes que hemos compartido, de qué se trata el hijo pródigo? ¿Cuál es la diferencia? Lo que verdaderamente merecía y lo que verdaderamente recibió.